Todopoderoso. Gloria sea su nombre en este día. Bendito sea su nombre, en el nombre del Señor. Esta serie, así que vamos a ver un momentito. God warned me. He told me to build a boat. God has spoken to me. He will lead us to a new home. He has promised descendants as numerous as the stars. Who are you? My name is Moses. God has sent me to set you free. The Lord brought us out from Egypt, promised us this land. Soon it will be ours. Jerusalem, a new home. David, you have forged God's nation on earth. Whatever's left of Jerusalem, yourself! It's a trap for all of us. They want us dead. God's bringing disaster from Babylon! Lady, I believe your son is the promised king of his people. What is his name? Jesus. His name is Jesus. Bueno, esta es una muestra, ¿verdad?, de lo que es la película. Realmente es impactante. Quería decirles, he estado pensando y meditando mucho en muchas cosas respecto a la iglesia y a lo que el Señor tiene para nosotros en este nuevo año. Y el Señor puso en mi corazón que de alguna forma debemos apegarnos más a lo que es la palabra de Dios en todo lo que hagamos. Principalmente en lo que hacemos aquí en la iglesia, en los mensajes y en todo lo que decimos aquí en la iglesia, en las escuelas dominicales, en todo. Porque hay una tendencia muy fuerte en el mundo, en la iglesia evangélica, ¿verdad?, a desviarse fácilmente de la palabra de Dios. Hoy día, si ustedes revisan el internet y ven tantas cosas que están ocurriendo en la iglesia evangélica de hoy día, podemos ver que hay cosas que uno dice, ¿de dónde las sacaron?, ¿verdad? Y no están aquí en la palabra de Dios. Y una de las cosas que le estoy pidiendo al Señor en esta época en la que el Señor habla de una apostasía de la iglesia, que es lo que estamos viendo en este tiempo, y es de lo que quiero que hablemos un poco hoy, apegarnos mucho más que nunca a la palabra de Dios. Y quiero decirles que los mensajes que estoy preparando, cuando los preparo, le pido al Señor que me ayude a decir solamente lo que Él quiere decir y a transmitirles a ustedes lo que el Señor quiere transmitirles, sin ninguna adición personal ni nada que tenga que ver con otras cosas sacadas de otra parte que pueden traer confusión a nuestra mente y pueden crear en nosotros nuevas ideas apartadas de lo que dice la palabra de Dios. Así que yo quería comprometerme delante de ustedes con eso y pedir también su ayuda, ¿verdad? Porque a pesar de que es nuestra intención hacerlo, ¿no es cierto?, somos humanos y siempre la naturaleza humana tiene algo que tiende a apartarse de Dios, ¿verdad? Yo soy humano y de alguna forma, en algún momento, puedo decir algo o puedo mencionar algo
que realmente no es bíblico y que realmente no es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces, en ese aspecto yo quiero pedir también la ayuda de cada uno de ustedes, que le pidan a Dios el discernimiento del Espíritu para que cuando ustedes escuchen algo que no es bíblico, algo que no viene de Dios, no importa de quién, si de mí o de Susi o de cualquier otro pastor o de cualquier otra persona que pueda venir aquí a esta iglesia, por favor, pongámonos en pie, en pie de lucha, como se dice, ¿verdad? Y hablar y decir lo que sentimos, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros, no solamente sobre mí, no solamente yo soy el ungido, ustedes son ungidos también por el Espíritu de Dios, y todos tenemos la capacidad de discernir delante de Dios qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Y en ese sentido quiero decirles que, y nuevamente quiero hacer un compromiso en esto y quiero recalcar lo que ya he dicho otras veces, que cuando preparo un mensaje, ¿verdad? Lo hago pidiéndole al Señor que ponga en mí lo que el Señor quiere que diga sin pensar en nadie, ¿sí? Yo trato de olvidarme de todos ustedes cuando estoy preparando un mensaje, porque no quiero que ustedes piensen que cuando digo algo aquí es algo personal, algo que se los estoy diciendo como una indirecta, ¿verdad? Alguna vez dije, el Señor no tiene indirectas con nosotros, el Señor es directo, ¿ya? Y si algo nos llega, yo quisiera que pensemos que viene de parte de Dios y que no es ninguna indirecta mía, sino que es algo que Dios nos está hablando, si es que a alguien le llega algo, pero no quiero que piense que he preparado el mensaje pensando en esa persona, ¿verdad? No creo que sea la forma en que nosotros debemos ver las cosas, decir, uy, el pastor dijo esto porque estuvo pensando en mí. No quisiera que piensen de esa manera. Así que eso es lo que quería decirles y el compromiso que quiero hacer para este año, y que ustedes también me ayuden con eso. Amén. Digan amén con ganas, hermanos. Con ganas, Freddy. Amén. Bien, quisiera hablar sobre el mismo tema que empezamos a hablar la vez anterior y como les mencioné, es una serie que queremos tocar respecto al fin del tiempo. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotros? ¿Qué quiere decirnos? ¿Qué quiere hablarnos respecto a su voluntad para nuestras vidas como personas, como familia, como iglesia, ahora que estamos acercándonos al fin de los tiempos? De alguna forma hemos dicho y hemos visto que estamos acercándonos como nunca antes, al cumplimiento de todas las señales que el Señor dijo que darían inicio al fin. Y eso es lo que hemos estado viendo en este tiempo. Yo les he estado mandando alguna información a través del internet. Como ustedes saben, yo no soy, alguien dijo, ya a nosotros nos atropella la tecnología, ¿verdad? Y hay algunas cosas, por ejemplo, el Facebook. A mí, David me ha explicado muchas veces cómo se maneja el Facebook, pero hasta ahora no sé cómo manejarlo. El Facebook que abrimos de la iglesia, David, ¿te acuerdas? Y entonces yo quisiera, no sé, tal vez David me pueda ayudar con eso cuando yo mando por medio del email que es ya de la edad de piedra, ¿no es cierto? Ponerlo en el Facebook para que los hermanos de alta tecnología que tienen allí el Facebook en la sopa y en todas partes, puedan verlo inmediatamente cuando yo lo mando. Porque yo sé que muchos de ustedes ya ni siquiera miran el email, ¿verdad? Lo tienen ahí como algo del pasado, pero es lo que yo estoy utilizando para mandarles. Pero yo quisiera saber si alguien pudo ver los videos que yo mandé, sobre todo de las 4 lunas de sangre. ¿Alguien lo vio? ¿Alguien? Levanten la mano si alguien lo vio. 1, 2, 3 personas. No te está llegando. Tengo el tuyo y tengo el de Yasna. Está muerto. Ah, sí. Puro Facebook nada más. Bueno,
Pero bueno, vamos a tratar de actualizarlo y David, no sé si de pronto podemos hacer eso, yo lo mando por el email, porque tú sí revisas el email, ¿no es cierto? Entonces del email tú lo pasas al Facebook y ahí sí podemos asegurarnos que todos lo tengan. Pero yo les recomiendo, por favor, si no lo tienen, díganme y podemos hacerlo de alguna otra manera para que tengan sobre todo esos videos que mandé y de las 4 lunas de sangre. ¿Ustedes recuerdan cuándo es la primera? ¿Es abril qué? Abril 15, que es el día de ¿qué? El día de la Pascua, ¿verdad? El día de la Pascua, la fiesta más sagrada de los judíos, y justamente va a ser el 15 de abril, o sea que ya estamos a las puertas prácticamente, ya se está acabando enero, febrero, marzo y abril, ya estamos encima, ¿verdad? Y lo que el doctor Hagee dice es que algo importante va a ocurrir en esa fecha con el pueblo de Israel. Así es que, por favor, no se pierdan lo que estoy enviando, porque todo lo que vamos a estar hablando aquí, lo voy a estar enviando y voy a estar enviando información adicional para que ustedes puedan, no solamente lo que oyen aquí, sino puedan investigar un poquito más respecto a todo lo que hablamos aquí. Y quisiera en este día, esta serie la hemos llamado El Clamor de Medianoche, ¿verdad? Y este mensaje de hoy se llama Un mensaje personal. Y quisiera pedirles, por favor, si pueden ir al libro de Apocalipsis y vamos a abrir en el capítulo 1 y vamos a leer el versículo 11. Y para que no se duerman, si pueden ponerse en pie. Yo estaba pensando algo, no sé, lo que pasa es que a veces veo que algunos de ustedes se duermen cuando yo estoy predicando, ¿no es cierto? No sé si es que soy muy aburrido, o están muy cansados, o están simplemente diciendo que sí a todo lo que yo digo, ¿no es cierto? Pero pensaba que cada vez que tengamos que leer un versículo se pongan en pie para que se despierten y se sienten, y otra vez al ratito cuando estén quedándose dormidos nos vamos a poner en pie nuevamente para leer la Biblia. Y por favor traigan sus Biblias, ¿verdad? Traigan sus Biblias. Yo sé que hoy día uno no necesita la Biblia porque tiene en el teléfono tantas herramientas, ¿verdad? De Biblias, pero yo no sé por qué. Yo creo que nosotros como cristianos debemos andar con la Biblia en la mano, ¿verdad? Así es que yo les pido, por favor, traigan sus Biblias. Sobre todo a estos mensajes, porque vamos a usar mucho la Biblia en todo lo que hablemos. Apocalipsis 1, versículo 11, y vamos a leerlo todos juntos, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Puedes prender. Hace mucho calor aquí arriba. Tengo ganas de sacarme la corbata ya. ¿Ustedes están bien allá abajo? ¿Tienen frío? Oiga, ¿por qué no nos venimos todos acá? Estamos más calientitos. El libro de Apocalipsis es un resumen de lo que la Biblia habla de lo que va a ser el tiempo del fin. Hay muchos libros en la Biblia que nos habla respecto al tiempo del fin y a las profecías de lo que va a ocurrir al final de los tiempos. De hecho, muchos profetas en el Antiguo Testamento mencionan todos los acontecimientos, todo lo que va a ocurrir cuando el fin se acerque. Dijo el Señor Jesús: el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Nadie lo sabe. Y si alguien le dice a usted: el 13 de diciembre de 2013 se acaba el mundo, pues no le crean. Y mucha gente, si ustedes se encuentran en el internet, muchos predicadores, mucha gente hizo profecías de que en el 2013 el mundo se acababa y pusieron hasta fechas, ¿verdad? Yo tengo por ahí un hermano que es medio loco y ayer estábamos hablando de eso, que él dice que ya sabe cuál es la fecha, que alguien se lo reveló. Pero no podemos creer nada de eso, ¿verdad?
porque el Señor dice, nadie sabe el día ni la hora. El Señor da señales y Él dice, cuando ustedes vean estas señales, cuando ustedes vean que ocurre esto, que ocurre esto, que ocurre esto, levanten sus cabezas y pónganse alertas porque el fin está cerca, ¿verdad? Pero nadie puede decir cuándo exactamente va a ocurrir. Ni siquiera el año, ni siquiera podríamos decir tal vez el 2014 o entre el 2014 y el 2020. Todo eso, cuando ustedes escuchen eso, son especulaciones. Nada de eso es verdad. Pero en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay señales de lo que va a ocurrir. Una de las profecías más importantes fue la profecía del Señor Jesús en Mateo 24, ¿verdad? Y yo quisiera que ustedes tengan tiempo en sus casas de leer Mateo 24 y analizarlo, porque todo lo que el Señor dice allí, al igual que el libro de Apocalipsis, es en resumen todo lo que la palabra de Dios nos habla de lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, antes de que el Señor Jesús venga. Y cuando nosotros leemos Mateo 24, podemos hacer una lista de todas las cosas y decir, esto ya pasó, esto ya ocurrió, esto ya ocurrió, esto está ocurriendo y esto es lo que falta por ocurrir. Y de esa gran lista van a encontrar que la mayoría de las cosas ya ocurrieron, muchas de esas cosas están ocurriendo y son muy poquitas las cosas que faltan por ocurrir. Y eso es lo que estamos hablando. Y como le dije la vez anterior, no es para asustarnos, no es para preocuparnos, no es para que estemos desesperados pensando que ya el fin del mundo llega, pero es para que estemos preparados, para que estemos alertas. Eso es lo que el Señor dice, ¿verdad? En la parábola de las vírgenes, que fue lo que estuvimos analizando también, Él les dice solamente velad y orad, porque nadie sabe el día ni la hora. Y estad preparados. Cuando se oiga ese clamor de medianoche, que nosotros estemos listos, que no nos coja desprevenidos, que estemos totalmente preparados para la venida del Señor. Entonces, el Apocalipsis empieza con este mensaje a las iglesias. Y hay una visión que Juan tiene respecto al Hijo del Hombre, que es el Señor Jesús, ¿no? Y en este mensaje el Señor Jesús se presenta como el Alfa y la Omega. Es un título tremendo que el Señor Jesús asume, ¿verdad? En este libro de Apocalipsis. Y cuando Él dice el Alfa y Omega, Él explica que lo que significa es que es el primero y es el último. No hay nadie antes que Él y no hay nadie después de Él. No hay nada que haya ocurrido antes de Él y no hay nada que vaya a ocurrir después de Él. Él debe ser el primero y el último en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en todas partes. Y eso es lo que el Señor dice. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y Él le dice a Juan, le dice, escribe en un libro, que es este libro, llamado Revelación o Apocalipsis, en el que escriba todo lo que Él ve y envíalo a las iglesias que están en Asia. Y habla de 7 iglesias. De hecho, las 7 iglesias, ustedes pueden ver ahí en la presentación, son iglesias que existían en Asia. Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea eran 7 iglesias que había en esta región del Asia y que, según los teólogos, habían sido formadas, habían sido iniciadas, ¿verdad?, por Juan. Y por eso el Señor le dice, escríbeles a estas 7 iglesias que están ahí en Asia. Fíjense ustedes que Asia era una región totalmente diferente a la región de Israel, ¿no es cierto? Israel está acá en la parte de abajo y Asia está por acá en la parte de arriba, cerca a Europa. Entonces, mucha de la gente que estaba allí posiblemente no eran judíos, ¿verdad? Eran también gentiles, como lo llama la Biblia, gente de otras culturas, de otras razas, de otras nacionalidades, a las cuales Dios le pide a Juan que les escriba. Pero algunos teólogos, la mayoría de los teólogos coinciden en que, si bien es cierto que estas iglesias eran iglesias que existían y esta carta fue escrita para ellos,
también el Señor quiso transmitir un mensaje a través de los tiempos de lo que iba a ocurrir con la iglesia del Señor a través de los tiempos. Y esto entonces tiene también un significado histórico de que cada iglesia representa un periodo de tiempo en la historia de la humanidad. Y fíjense ustedes la clasificación que hacen los teólogos. Efeso, de hecho, significa, voy a dar los significados de cada iglesia, de cada nombre. Efeso significa deseo ardiente. Fíjense ustedes, deseo ardiente. Esta presentación yo se la voy a enviar, así es que ustedes van a tener todo esto allí. Deseo ardiente. Esmirna significa amargo. Pérgamo significa compromiso matrimonial. Tiatira significa sacrificio de víctimas. Sardis, remanente, los que salieron. Filadelfia, amor fraternal. Y la Odisea significa juicio a las naciones. Esos nombres es lo que significa en la traducción, digamos, del griego. Y si ustedes ven el otro cuadro que está allí, en cada una de ellas los teólogos identifican una iglesia, un periodo de la iglesia en el tiempo, ¿verdad? Y entonces a Efeso lo identifican con el inicio de la iglesia. Cuando la iglesia recién inició, allí después de que el Señor partió en Jerusalén, y más o menos dicen desde el año 33, después de la muerte del Señor, hasta el año 64, un periodo muy cortito, un periodo en el cual hubo un avivamiento tremendo, ustedes saben, y por eso el nombre, deseo ardiente, porque la gente tenía un deseo ardiente de conocer, de oír del Señor. Se reunían en las catacumbas y los perseguían, allí estaban, y muchos de ellos estuvieron dispuestos a cualquier cosa, ¿verdad? Porque amaban al Señor de una forma tan impresionante. Y es ese primer avivamiento, el día de Pentecostés, cómo el Espíritu se derramó sobre la iglesia y todas las cosas que comenzaron a ocurrir. Dice que muchas veces la sombra solamente de Pedro pasaba y sanaban los enfermos. Cosas impresionantes, cosas increíbles, que era lo que estaba ocurriendo. Pero un periodo muy cortito, el inicio de la iglesia. Luego viene Esmirna, que significa amargo. Del 64 al 313 fue cuando comenzó la persecución. La persecución que comenzó con un emperador romano que se llamó Nerón, ¿verdad? Que más o menos estuvo en este periodo a partir del 64 y que tiene que ver con toda la tremenda persecución y el padecimiento que sufrió la iglesia en ese tiempo. Ustedes saben, comenzaron a tomar a presos a los cristianos de todas partes y los llevaban a los circos a que sean devorados por los leones, los colgaban en cruces y quemaban las cruces, los crucificaban de cabeza para abajo, ¿verdad? Y los atravesaban con estacas. Fue una época impresionante de sufrimiento, de dolor de la iglesia, de persecución. De hecho, todos los apóstoles fueron sacrificados. El único que no fue sacrificado, Juan, que estuvo hasta poder escribir el Apocalipsis, que fue más o menos en la época entre el 60 y el 80, es cuando hubo la destrucción de Jerusalén. Ustedes recuerdan, ¿verdad? En el año 70 los romanos destruyeron totalmente Jerusalén, confirmando la profecía del Señor cuando le dijo: no quedará piedra sobre piedra en todo Jerusalén. Y eso fue lo que los romanos hicieron. Se llevaron hasta las piedras y la profecía del Señor se cumplió a cabalidad, porque dijeron los romanos, fíjense ustedes esto, si dejamos las piedras lo van a reconstruir de nuevo, y se llevaron hasta las piedras. Algunas poquitas quedaron, hasta hoy día una parte pequeña del muro de los lamentos fue lo que quedó de esa ciudad antigua que había en el tiempo de los romanos. Entonces esta es la época de persecución, de padecimiento. Pero luego viene Pérgamo, que significa compromiso matrimonial. Y esto viene del 313 al 606, y es cuando de alguna forma el Imperio Romano asume el cristianismo como la religión oficial del imperio, ¿verdad? Y entonces la iglesia
que estaba siendo perseguida, que estaba siendo acabada, que estaba escondida, ¿verdad? El emperador romano, dicen muchos que fue un juego político porque mucha gente se comenzó a convertir al cristianismo y él pensó, bueno, dijo, en vez de matarlos, pues ¿por qué no más bien los unimos al imperio para que me ayuden, ¿verdad? Lo pensó así de esa manera. Otros dicen que sí realmente fue que Constantino se convirtió, ¿verdad? No lo sabemos, la historia tiene su verdad, pero nosotros no lo sabemos. De todas maneras, en esta época el imperio romano le dio libertad a la iglesia. Y no solamente le dio libertad, sino que los atrajo hacia ellos y les dio poder. Les dio poder. Entonces, aquellos que estaban perseguidos fueron unidos al imperio. Pero ¿qué pasó cuando se unieron al imperio? No solamente lo que traían como religión, como cristianismo, fue lo que asumieron, sino que comenzaron a unirse también al paganismo. Entonces, este dios romano de no sé qué se convirtió en este santo. Esta diosa romana de otra cosa se convirtió en esta otra persona. Y la religión se unió al paganismo. Y por eso viene este nombre que dice compromiso matrimonial, ¿verdad? Ustedes saben que cuando el Señor menciona la idolatría, lo considera como adulterio también, ¿verdad? Espiritual. Lo menciona en muchas partes en el Antiguo Testamento. Y entonces ahí la iglesia comenzó en este compromiso con el paganismo, con las otras religiones de los otros tiempos, y muchos de las creencias de ese tiempo fueron cosas paganas. ¿De dónde salieron las vestiduras? ¿De dónde salieron los ídolos? ¿De dónde salieron todas esas cosas? Se unió, ¿verdad? Se unió el sincretismo religioso, que se llama unir lo uno con lo otro, y se creó una nueva religión. De hecho, se llamó la religión universal, porque el imperio romano era un imperio universal. Ellos creían que habían conquistado todo el mundo, y de hecho eso fue lo que hicieron, conquistar todo el mundo conocido. Pero luego, Teatira, sacrificio de víctimas, ¿qué es lo que significa? Del 606 al 1517, cuando ocurrió lo que se conoce en la historia como el oscurantismo religioso, ¿verdad? La iglesia, y no estamos hablando de religión, hermanos, no lo entiendan en ese sentido, no estamos hablando de religión, no estamos atacando a ninguna religión, estamos hablando de la iglesia, La iglesia, con el poder que tuvo, quiso más poder y más poder y más poder. Entonces comenzó a aplastar a todos aquellos que no se unían, a todos aquellos que tenían otras creencias, a todos aquellos que no estaban de acuerdo con lo que ellos decían. Y como el poder ya era un poder universal, ¿no es cierto? Porque era la religión del imperio, que mandaba, y la gente tenía que hacer lo que el imperio decía. Entonces ellos impusieron y dijeron, si ustedes hacen esto y esto y esto, y si se bautizan, y si esto y lo otro, muchos ritos, muchas cosas, entonces son parte de esta religión universal. Pero si no lo hacen, ¿no es cierto?, entonces van a ser castigados. Y eso fue lo que comenzó a ocurrir. La iglesia entonces se levantó en contra de todos aquellos que no se unieron a la iglesia, de todos aquellos que estaban en desacuerdo. Y fue ahí cuando vinieron las cruzadas, fue ahí cuando vino la Santa Inquisición, que ustedes saben que comenzó a pasar nuevamente cosas terribles, como había pasado en el inicio de la iglesia. Lo que hizo el Imperio Romano con la primera iglesia, lo comenzaron a hacer nuevamente en esta época, la época de la Inquisición, en el año 1500 sobre todo, que fue lo más fuerte de la Inquisición. Gente que era quemada en las hogueras, gente que era crucificada. Hasta hoy día existen museos de los aparatos de tortura que usaban en la Santa Inquisición para los paganos. ¿Y quiénes eran los paganos? Los que no se unían a la religión, los que creían algo diferente, o simplemente aquellos a quienes alguien acusaba de paganos o de brujería
porque no creían en las cosas que la religión estaba imponiendo, y entonces hubo un sacrificio tremendo, ¿verdad? La Biblia habla de todos aquellos mártires de la iglesia, aquellos mártires que murieron sacrificados sin negar su fe, sin unirse a una religión corrupta y perversa que era la iglesia de Dios. ¿Cómo se estaba llevando la iglesia del Señor en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús? Los cruzados de hecho se llamaron así porque usaban la cruz, no era porque eran cruzados con otra raza o algo así, era porque usaban la cruz y por eso se llamaban cruzados. Los cruzados llevaban la cruz adelante y en el nombre de la cruz mataban y asesinaban, incendiaban, mataban niños, hacían barbaridades con todo esto. Entonces el oscurantismo religioso, pero luego Sardis significa remanente, los que salieron. Y nos está hablando de la época de la Reforma, 1517, cuando alguien dentro de la iglesia se levantó y dijo, todo esto no es bíblico, todo lo que ustedes están diciendo no está aquí en la Biblia, y volvamos a los principios de la Biblia. Entonces se dio esta época de la gente que comenzó a salir, un remanente que comenzó a quedar y que se levantaron. Sin embargo, no fue lo mejor de la iglesia, porque fue un tiempo también de guerra, un tiempo de dolor, un tiempo de mucha confusión, un tiempo entre ellos mismos, ¿verdad? En las partes en donde los protestantes, que se llamaron al inicio, tenían poder, ellos eran los que mataban a los católicos, ¿verdad? Entonces no podemos hablar tampoco de que era algo positivo lo que ocurrió, pero fue el inicio de que la iglesia del Señor volviera a los caminos del Señor, volviera a la palabra del Señor que estaba perdida, que estaba quemada, que estaba prohibida. De esta forma pudo volver. Pero luego se da 1750 y 1900 más o menos lo que se llama el amor fraternal, que esta iglesia Filadelfia, ¿verdad? En donde hay este avivamiento espiritual, cuando la iglesia ya luego de la Reforma comenzó a volver a la palabra de Dios, porque ustedes saben, las iglesias de la Reforma todavía siguieron manteniendo muchas cosas de la religión, de la iglesia tradicional, la iglesia del imperio, y entonces ellos cambiaron algunas cosas, pero muchas otras cosas las siguieron manteniendo. Pero poco a poco, a medida que la iglesia fue metiéndose en la palabra de Dios, fueron descubriendo nuevas cosas y fueron haciendo cambios profundos dentro de la vida de la iglesia. Y entonces viene lo que se conoce como el avivamiento espiritual. Es allí cuando aparecen grandes predicadores como John Wesley, como muchos otros conocidos, que comenzaron a evangelizar el mundo, y no solamente el mundo conocido, Europa y todo lo que ya se conocía hasta esa época, sino que inclusive comenzaron a mandar misioneros a otras partes, misioneros que eran muertos todo el tiempo, pero que allí estaban, ¿no es cierto? De hecho, a Ecuador llegaron los primeros misioneros que fueron sacrificados por los indios, por los aucas, ¿verdad? Ustedes conocen esa historia. Un avivamiento de la iglesia. Y no les importaba morir, no les importaba lo que ocurriera con ellos, había un avivamiento. Y yo recuerdo, bueno, yo no soy de esa época todavía, pero en la época en la que yo me convertí, cuando yo tenía 20 años, y lo que yo veo ahora de la iglesia, yo no sé cuántos de ustedes tienen tiempo de haberse convertido, ¿verdad? Pero lo que veíamos de la iglesia de ese tiempo y lo que vemos ahora es una cosa totalmente diferente. En ese tiempo realmente se sentía el Espíritu, había un avivamiento. Si estaba lloviendo, la gente llegaba; si hacía frío, la gente llegaba; si hacía calor, la gente llegaba a la iglesia; si hacían vigilias, no era hasta las 12 de la noche, eran hasta las 6, 7 de la mañana. ¿Ustedes participaron alguna vez de eso? Yo lo hice muchas veces, ¿verdad? En el grupo que nosotros teníamos, era una cosa así, y no era solamente allí, era en todas las iglesias, porque todas las iglesias estaban teniendo ese avivamiento, ese nuevo encontrarse con Dios, este renacer con el Señor.
Yo les he contado, nosotros nos subíamos a un bus y hablábamos del Señor, y nos íbamos a un parque y nos parábamos en la banca y hablábamos del Señor, y no importa si llovía, si tronaba, si lo que sea, nosotros estábamos allí. Posiblemente muchos de ustedes estuvieron en esa época, la época del avivamiento, en la que había ese mover del Espíritu tan precioso que no se ha vuelto a ver en la iglesia de este tiempo. Y luego viene esta última iglesia, la iglesia de la Odisea, que significa juicio a las naciones. Y los teólogos coinciden que es la iglesia de hoy día. La iglesia que viene desde esos años, desde los 1900 hasta esta fecha, y la iglesia de la cual habla el Señor, de que va a haber la apostasía. Apostasía que significa separarse de lo que realmente Dios dice y hacer o creer o pensar otras cosas que Dios no dice. Entonces miren ustedes, en este mensaje del Señor, a cada iglesia, con cada iglesia hace 4 cosas dentro del mensaje. La primera es la aprobación de lo bueno. Por ejemplo, si tomamos Efeso, le dice: yo conozco tus obras y conozco tu arduo trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Eso es la aprobación. Todo lo bueno que Dios dice de esa iglesia. Luego viene la reprensión, ¿no es cierto? La reprensión. Es decir, yo conozco esto, pero tienes algo. En el caso de Efeso, por ejemplo, que estamos viendo, dice: pero tengo contra ti una cosa. Todo eso está muy bien, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Entonces, la segunda parte del mensaje del Señor, y esto en todas las iglesias, es primero aprobación, segundo reprensión, tercero les da una advertencia o una exhortación, ¿no es cierto? Y por ejemplo, en el caso de Efeso, que es lo que estamos viendo, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti. Una advertencia o exhortación, ¿no es cierto? En este caso es las dos cosas, exhortación y advertencia. Y luego viene una promesa, ¿no es cierto? Y dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y esto lo hace con todas las 7 iglesias. Pero fíjense ustedes, 2 cosas bien interesantes que encontré. En la iglesia de Esmirna y en la iglesia de Filadelfia, son las 2 únicas iglesias de las 7 en los que no hay ninguna reprensión en contra de la iglesia. Es decir, todo lo que Dios dice de estas 2 iglesias es bueno. Y si ustedes van al cuadrito ese histórico que hicimos, ¿no es cierto? Esmirna es la iglesia de la persecución, del padecimiento, cuando estaban en lo peor del sufrimiento, pero una iglesia que se mantuvo firme, una iglesia que a pesar de que los estaban matando y martirizando, siguieron creyendo, siguieron firmes. Y el Señor en estas 2 iglesias no tiene nada que decir. Lo mismo la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? En la iglesia de Filadelfia, versículo 10, 3:10, ¿verdad? Dice, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, por eso yo también te guardaré. Fíjense ustedes, no es ninguna reprensión, no es ninguna advertencia, más bien es como una promesa, una exhortación, ¿verdad? De que están haciendo bien. Pero fíjense ustedes, Tiatira, que es la iglesia que tiene que ver con esta iglesia del oscurantismo religioso, y la Odisea, que es la última iglesia, son las que mayores reprensiones tienen. No vamos a poder leer todas las iglesias ahora, pero si ustedes revisan luego, ustedes van a encontrar que esta iglesia de Tiatira, ¿no es cierto? Y la iglesia de la Odisea es donde el Señor se desata reprendiéndolos por todo lo malo que estaban haciendo. Es decir, todo lo malo. Pero fíjense ustedes, en el caso de la Odisea hay algo adicional. En el caso de la Odisea, porque en el caso de Tiatira la reprende, pero por ahí le dice: pero tienes algo bueno, ¿no es cierto? En el caso de la Odisea no tiene absolutamente nada bueno. Es decir, de las 4 partes del mensaje que les había dicho, aprobación, reprensión, advertencia y promesa,
La única iglesia que no tiene ninguna aprobación de parte de Dios es la Odisea. Fíjense qué tremendo, qué tremendo. La única que no tiene nada de que ser aprobada. Nada que Dios le haya dicho como a las otras: yo conozco que tú sufres, yo conozco que tú te pones en contra de estas personas, yo conozco que tú me amas. A todas las otras les dice algo, pero en el caso de la Odisea no hay nada bueno que le diga, no hay nada bueno. Entonces, hermanos, en este caso, si nosotros consideramos que la iglesia de la Odisea está representando a la iglesia de hoy en día, ¿verdad? Es aquí donde tenemos que centrarnos y es aquí donde tenemos que ver qué era lo que estaba pasando con esta iglesia, qué es lo que está pasando hoy día con la iglesia y más específicamente qué es lo que está pasando hoy día con esta iglesia. La iglesia de la Odisea era una iglesia, básicamente el mensaje del Señor es que era una iglesia tibia. Dice el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y aquí uno de los juicios más terribles de Dios contra ninguna persona, como se ha escuchado en la Biblia, es esto: te vomitaré de mi boca. Fíjense ustedes qué tremendo. La tibieza espiritual, Dios dice, mira, yo preferiría que fueras frío. Preferiría, por supuesto, que fueras caliente, pero que seas tibio. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Fíjense ustedes, Dios hablando de esta manera, que Él va a vomitar a esa iglesia, va a vomitar a esa persona. ¿Por qué? Por el hecho de ser tibio. Y Él está usando una figura del agua tibia, ¿verdad? Ustedes han escuchado eso. Yo, por ejemplo, cuando dicen que un perrito estaba envenenado, una vez hicimos eso con un perro, ¿verdad? Estaba muriéndose ahí, parecía que estaba envenenado y lo que hicimos fue medio tibiar el agua y darle a tomar el agua para que vomite, ¿verdad? Porque el agua tibia tiene esa tendencia a hacerlo vomitar a uno. Es preferible tomársela bien caliente o tomársela bien fría, pero tibia tiene esa tendencia y esa es la figura que Dios está usando. Él dice, por cuanto no eres ni lo uno ni lo otro. En Colombia dicen ni chicha ni limonada, ¿verdad? O ni raja ni presta el hacha. Ustedes han oído esos términos, ¿no es cierto? Ni lo uno ni lo otro. Ni raja, pero tampoco presta el hacha para que otro raje, ¿no es cierto? No es ni chicha, que ya está fermentada, ni limonada. No se sabe al fin qué es, ¿no es cierto? Eso es lo que el Señor está diciendo. Ni lo uno ni lo otro. Esa es la condición. Uno de los juicios más terribles estos. Te vomitaré de mi boca. Y fíjense ustedes, ¿qué es lo que significa ser tibio? Luego el Señor lo explica. Y Él dice, porque tú dices. Y ahí es lo que el Señor está explicando. ¿Qué quiere decir con esto de que eres tibio? Dice, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, una persona tibia, ¿verdad? Es aquella persona que dice que es, pero no es. Que dice que hace, pero no hace. Que dice que cree, pero en realidad no cree. Que dice que es el mejor, pero mentira. No es el mejor, es el peor. Que dice que yo me voy a ir al cielo y todos estos otros se van a condenar, y es mentira. Él es el que se va a condenar. Como dijo el Señor, ¿verdad? Los que se paran en las sinagogas y dicen, te doy gracias, Señor, porque yo soy mejor que todos estos, ¿verdad? Cuando realmente es el peor. Y eso es lo que significa ser tibios. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Tú dices que soy rico, pero es mentira. No eres rico, eres pobre. Tú dices que no tienes necesidad de ninguna cosa, pero mentira, tienes necesidad. Más que todos los demás tienes esa necesidad. Tú dices que estás bien vestido, pero es mentira, estás mal vestido, ¿verdad?
Es como cuando uno se pone algo que cree que le queda bien, ¿no es cierto? Y uno sale ahí todo hecho el creído a la calle y la gente dice, ¿y este payaso qué? ¿No es cierto? Y uno cree que está bien, que está, y todo sacando el pecho. Y no es verdad, no es verdad. Y eso es lo que dice el Señor. Esa tibieza es la que le molesta al Señor. Es lo que el Señor le disgusta tanto que le provoca vómito. Y no puede soportar el Señor a personas que son así. El Señor lo dijo y luego llegó otro a la iglesia y de rodillas. No quería ni levantar la vista al cielo. No quería ni levantar su cabeza. Y le decía, Señor, perdóname, no soy digno, me arrepiento. ¿Verdad? Es preferible que no venga, a que venga para criticar, para molestar, para cuántas cosas que muchas veces hacemos en la iglesia. Es preferible decir, no sé nada, enséñame, tengo necesidad, que decir, esto yo ya me lo sabía. Este pastor, ¿cuántas veces le he oído ya decir lo mismo? Y repite lo mismo. Ya, si esto yo ya me lo sé. Esto yo ya lo sabía, yo ya lo había leído. Tú dices que eres rico, pero yo digo, dice el Señor, que eres pobre. Y esa es la tibieza. Y cuando hablamos de esto, ¿verdad? De lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor hoy en día, podemos encontrar que es justamente lo que está pasando. Una iglesia tibia. Una iglesia. Yo recuerdo antes cuando nosotros nos convertimos, cuando cantábamos eso, pero era que tumbábamos la casa ya casi de los vecinos tenían que decirnos, oiga, canten más despacito porque hace mucha bulla, ¿verdad? Hoy día ni el vecino de aquí al lado nos oye, por eso nunca nos molesta, porque ni nos escucha. ¿Y qué es lo que está pasando en toda la iglesia? Hermanos, ustedes hablen con pastores. Yo he hablado con varios pastores en estos días, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Es como aquel novio, ¿verdad? Que solamente palabras bonitas con la chica. Y mi amor, esto lo contaba siempre mi papá y me gustaba muchísimo, ¿verdad? Dice, mi amor, yo por ti sería capaz de cruzarme el Pacífico a nado y ir a encontrarte donde tú estés, ¿verdad? Y luego ya cuando se despedían le dice la chica, ¿y vienes mañana? Bueno, si no llueve, por aquí me asomo, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando con nosotros, hermanos, ¿no? Y no es aquí en esta iglesia, estamos hablando de todas las iglesias. Yo he hablado con varios pastores en estos días y la gente, lo mismo, ¿verdad? Uy, no, que está haciendo mucho frío, no voy a la iglesia. Y cuando está haciendo calor, uy, está haciendo mucho calor, tampoco voy a la iglesia. Que está muy oscuro todavía, no, mejor más tardecito. Que todo es una excusa, todo es una buena excusa. Estoy poniendo esto de la iglesia como un ejemplo, pero es en todo, ¿verdad? En todo. Hemos perdido ese primer amor, hemos perdido esa primera ilusión, hemos perdido ese entusiasmo de llegar, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, José Romero, hermana Sandra, usted lo conoce, ¿verdad? Ustedes lo conocieron a él también. Ese hombre impactó mi vida porque él, cuando yo llegué a la iglesia menonita, él dio su testimonio un día. Hermana Sandra, usted recuerda, y yo ya estuve ahí, supongo que él ya lo habrá dicho antes, ¿no es cierto? Pero una de las cosas que él dijo es, desde que yo estoy viniendo a esta iglesia, no he faltado un domingo a la iglesia. Hermana, no estoy mintiendo, ¿verdad? Hermana Loida, ustedes también estaban allí, ¿lo conocen a él? El día ese, él dijo, sí, un día faltó, pero tenía, ¿cuántos años yendo a la iglesia? No sé, bastantes años. Y dice que nevaba y no importa, él llegaba allí, aunque sea, y siempre estaba ahí primero. Yo llegaba temprano porque
siempre trato de hacerlo, ¿verdad? Él ya estaba ahí y no tenía carro y vivía de un extremo al otro de la ciudad. Él vivía acá en North York, no, ¿cómo se llama esa calle? No, la calle esa es Royal York. Royal York, y la iglesia menonita era por allá por los Beaches, ¿verdad? Ustedes saben, esa distancia. Pero hoy en día no, es que el Subway abren a las 10 de la mañana los domingos, no alcanzo a llegar, ¿verdad? Muchas excusas, muchos pretextos, y eso está pasando en todas las iglesias hoy día. En todas las iglesias siempre hay una buena excusa para dejar las cosas del Señor y para hacer cualquier otra cosa que no sea lo del Señor. Y dice el Señor, por cuanto no eres ni frío ni caliente, ni lo uno ni lo otro, eres tibio. Dice el Señor, Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Miren ustedes cómo lo dice. De otra forma, Timoteo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjense ustedes lo que dice el Señor. Y esto es lo que nos está hablando aquí. Dice, tú eres rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. En la versión de Dios habla hoy, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. En la otra versión dice, apostatarán de la fe. Esto es lo que significa, renegar de la fe, siguiendo espíritus engañadores y enseñanzas que vienen de los demonios. Fíjense ustedes, enseñanzas que vienen de los demonios y que se dan desde los altares, que se dan desde las grandes prédicas que encontramos en el internet, enseñanzas que vienen de demonios. No toda enseñanza viene del Espíritu de Dios, así estén usando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios la distorsionan y la usan de otras maneras para hacer decir a la palabra de Dios lo que ellos quieren decir y lo que la gente quiere escuchar. La gente no quiere oír mensajes de arrepentimiento, mensajes de cambio, mensajes de la cruz. La gente quiere oír de prosperidad, de que se va a ganar la lotería, de que se va a sacar una casa, que el próximo año va a tener carro nuevo. Eso es lo que quiere la gente oír. Y eso es lo que le dan. Pero dice la palabra del Señor, espíritus engañadores. Hemos tenido eso aquí en la iglesia, amén. Espíritus engañadores. Nos han engañado. Yo le he pedido perdón al Señor por eso. Y yo sé que el Señor me perdonó y yo creo que el Señor nos ha perdonado a todos como iglesia por haber permitido eso en nuestra iglesia. Espíritus engañadores que han venido y se han subido aquí a este altar y han dicho esto y el otro y por aquí, por allá, y nosotros todos felices allá abajo. Aleluya, gloria a Dios, todo el mundo engañado. Y dice el Señor, espíritus engañadores enviados por Satanás para engañar a la iglesia, para engañar a su pueblo. Doctrinas de demonios, enseñanzas que vienen de los demonios. Segunda Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y miren, este versículo, hermanos, es tan importante, que lo busqué en varias versiones, ¿verdad? Y dice, en la de Dios habla hoy, por ejemplo, dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír. Miren ustedes, qué tremendo, ¿verdad?
Cuando el pastor da un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de que hay que cambiar, que hay que dejar lo que estamos haciendo, que no hay que dormirse en la iglesia, bueno, tantas cosas, se resienten, se enojan, ¿verdad? Pero si el pastor dice el próximo domingo el Señor te va a dar una nueva esposa, uy, ahí sí, todos felices, ¿verdad? Sí, yo estaba buscando una nueva, gracias Señor. Todos están felices cuando se oye ese tipo de cosas. Y la prosperidad, y el Señor te va a dar, y el Señor te va a bendecir, y el Señor, y el próximo año vas a tener. Eso es lo que queremos oír, y eso es lo que dice el Señor, teniendo comezón de oír. Fíjense ustedes la figura que usa, ¿verdad? Comezón de oír es pero a ver, ¿dónde? ¿Qué están diciendo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Y buscan en el internet y buscan en la iglesia y el otro le contó, mira aquí en mi iglesia esto y el otro, y el comezón de oír, dice el Señor. Y hay una que puse allí que no está en las que tengo aquí, pero es la palabra de Dios para todos, es la última, ¿verdad? Porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Fíjense ustedes eso. La verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Cómo comportarte con el vecino, con la esposa, con los hijos. Cómo comportarte en la iglesia. Cómo amar al hermano a pesar de todas sus debilidades. Cómo ofrendar al Señor. Cómo, toda esa enseñanza que hay en la Biblia que te lleva a vivir una vida recta, dice el Señor. Ese es el propósito de la enseñanza de Dios. Es el propósito de lo que está escrito allí, que vivamos una vida recta. Dice, y solo buscarán rodearse de maestros. ¿Sí? Maestros, pastores, profetas. Que los complazcan diciendo las novelerías. Qué tremenda esa palabra. La tradujeron de alguna parte de la Biblia, ¿verdad? Porque esta gente no hace traducciones así porque sí. Diciendo las novelerías que quieren escuchar, ¿verdad? Y por ahí le dijeron que el paño sagrado, ¡pum! Ahí corren a ver dónde está el paño sagrado. Por ahí le dijeron que el aceite de Israel, ahí van corriendo a ver qué pasa con el aceite de Israel. Ahora yo les comenté el otro día, hermanos, que el chicle sagrado, un predicador repartiendo chicles sagrados allá a todo el mundo, y cómete el chicle y el Señor te va a tocar, y se comían el chicle y ¡pum! Caían de cabeza ahí pataleando. Y que la manguera sagrada y que el vómito santo y que tanta cosa que se oye hoy en día. Comezón de oír, oye, ¿y dónde está eso? A ver, yo voy a ir a esa iglesia para ver qué es lo que está pasando allá. Y eso es lo que la gente quiere. Eso es lo que la gente está buscando. Y todas estas iglesias grandes que están llenas de gente, es eso lo que van a escuchar. Porque en la mayoría de estas iglesias grandes no se predican mensajes de arrepentimiento, no se predican mensajes de cambio, no se predican mensajes de amor, de transformación, en contra del pecado, en contra de la maldad, en contra de la injusticia, ¿verdad? Todo es prosperidad, felicidad, bendición. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Mira a Abraham, prosperado, millonario. Pero nunca hablan de Pedro, de Pablo, que sufrieron hambre, que padecieron, que tuvieron que padecer por el Señor. No se habla de padecimiento, no se habla de cruz. Hoy todo es felicidad, todo es prosperidad. Y hermanos, que Dios nos libre de que nosotros caigamos en eso. Por eso les decía al principio, busquemos la palabra de Dios. Miren, cuando alguien dice algo respecto a la palabra de Dios, es posible que sea verdad. Si te dicen, mire, es que aquí la palabra de Dios dice que haremos cosas más grandes que esas. Y por eso estamos creando los chicles sagrados y todo eso, porque en el tiempo de Jesús no había chicles, pero hoy sí hay chicles. Es verdad, la palabra de Dios lo dice, la palabra de Dios dice, el Señor Jesús dice, ustedes harán cosas más grandes que estas, dice. Pero no dice qué es lo que vamos a hacer. Y ahí queda una gran incógnita. Y entonces cuando la palabra de Dios no lo dice, mejor no lo creamos.
Mejor ni lo escuchemos. Cuando alguien diga, es que esto, no sé qué, si no está aquí, hermanos, si no está aquí en la palabra de Dios, en el nombre del Señor les pido, no lo crean, no lo escuchen ni siquiera. Apaguen ese radio, cambien esa página web, hagan lo que sea necesario, pero ni siquiera lo escuchen. Mucha gente que no está en las iglesias hoy día, que han cambiado de iglesias, que se han ido a otras iglesias, es por eso. Porque escucharon y tuvieron comezón de oír y de oír y de oír y fueron y oyeron lo que querían oír, lo que querían oír. Y ahí está. Que Dios nos dé la gracia, amados hermanos. Y entonces el consejo de Dios. ¿Qué es lo que el consejo de Dios dice? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, que unjas tus ojos con colirio para que veas. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. 4 cosas que el Señor nos aconseja. La primera, oro refinado en fuego para que seas rico. El oro en la palabra de Dios es la palabra de Dios. El mayor tesoro que nosotros tenemos, la palabra de Dios. Por eso les decía, este no es mi consejo, hermanos, es el consejo de Dios. Aquí está, Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo. Por tanto, Mauricio, yo te aconsejo. Por tanto, Lucelena, yo te aconsejo. Por tanto, Mayra, yo te aconsejo. Por tanto, René, yo te aconsejo. Pongan el nombre de cada uno de ustedes allí. Yo te aconsejo que compres de mí. ¿Qué significa comprar? Comprar significa pagar un precio. Amén. Digan amén, hermanos. Pagar un precio. Pagar un precio. El Señor no dice, mira, ven y que yo te voy a regalar oro refinado para que seas rico y vestiduras blancas. Y ese es el mensaje que se está transmitiendo a las iglesias hoy día. Dios te lo va a dar, Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer millonario, pero ¿cuál es el precio? Nada, solamente ven y siembra aquí, pon aquí 100 y el Señor te va a dar 1000, pon 1000 y el Señor te va a dar 10,000, siembra, eso es todo. Pero ¿qué de tu vida? ¿Qué de tus acciones? ¿Qué de tus actitudes? ¿Qué de la búsqueda del Señor? Todo eso está en el olvido. Y el Señor dice aquí, yo te aconsejo que compres de mí, que compres. Tienes que pagar un precio para comprar eso. Tienes que pagar, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar para tener las bendiciones de Dios. No se pueden tener las bendiciones de Dios sin un precio. Y Él dice, compra. Y es un precio, es algo que vamos a tener que sacar hoy día, que vamos a tener que sacrificar hoy día. Vas a tener que sacrificar parte de tu trabajo, vas a tener que sacrificar a aquella persona que te dijo ven a trabajar los domingos y tú le digas no puedo porque tengo que ir a la iglesia. Vas a tener que sacrificar gasolina en tu carro para poder venir a la iglesia más tiempo. Vas a tener que sacrificar parte de la relación con tu familia porque Dios es más importante. Vas a tener que sacrificar muchas cosas, muchas cosas. Es un precio que hay que pagar, pero hay que pagarlo. Dios te lo podría regalar, amén. Dios te regaló la salvación, amén. No hubo ningún precio que pagar allí, ningún precio. La salvación es gratis. El Señor no dijo, ven, compra de mí la salvación. No. El Señor te dio la salvación por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, punto. Pero aquí el Señor está diciendo, compra de mí. Hay un precio que hay que pagar. Hay un precio que hay que pagar para salir de la tibieza. Hay un precio que hay que pagar para volver a ese primer amor. Hay un precio que hay que pagar para que el Señor no te vomite a ti y a mí de su boca. Y dice que compres de mí oro refinado, la palabra de Dios, la palabra pura de Dios. Salmo 19, 7 al 10, ¿verdad? Dice, porque tus dichos, los dichos de mi boca son mejor que el oro refinado, mejor que el oro fino.
La palabra de Dios, buscar a Dios a través de su palabra, no apartarnos de la palabra. Todo lo que la palabra dice. Vestiduras blancas para vestirte. El sacrificio del Señor nos puso vestiduras blancas. Ahí en Zacarías ustedes ven lo que le dice al sacerdote Josué, ¿verdad? Él le dice, yo he quitado tus vestiduras viles, he quitado tu pecado, he quitado tu maldad y te he vestido de blanco, te he vestido con vestiduras de santidad. ¿Cómo el Señor ha hecho eso? Por medio de su sacrificio en la cruz. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos vistamos de esas vestiduras. Yo soy injusto, pero Dios me hace justo. Dios me viste de justicia. Yo no soy santo, pero Dios me viste de santidad. Dios me pone esas vestiduras. Unge tus ojos con colirio. Ustedes saben, ¿verdad? El colirio. Uno se levanta por las mañanas y no puede ni ver, ¿verdad? De tanto, y así uno se bañe, no sé si a ustedes les pasa eso, todavía está ahí con los ojos que no puede ver bien. Yo siempre uso colirio en las mañanas, ¿verdad? Compré un colirio que es bueno, no me hace daño, no tiene efectos, lo conseguí por ahí. Y me pone los ojos blancos y puedo ver más claramente, la veo más bonita, Susi, inclusive con ese colirio. Entonces, unge tus ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veas. Para que veas. Muchas veces nosotros como iglesia estamos cegados a lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Tenemos una venda, dice el Señor, muchas veces, y no podemos ver. El Señor dice, unge tus ojos con colirio para que podamos ver. ¿Qué significa esto? El discernimiento del Espíritu de Dios, la unción del Espíritu de Dios que abra tus ojos para que puedas ver lo que otros no ven, para que puedas ver aquel engañador que vino y que era solamente un engañador y que no era el Espíritu de Dios, que era otro espíritu, para que puedas ver claramente lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere para tu familia, no lo que tú quieres o lo que el enemigo quiere de ti. Lo que Dios quiere para tu familia, para ti, en el tiempo perfecto, en el momento perfecto, de la forma perfecta como Él lo quiere hacer. El discernimiento que viene del Espíritu de Dios. Colosenses 3:2 dice, poned la mira ¿en qué? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que nuestros ojos, hermanos, que nuestros ojos estén mirando allá, arriba, no a la tierra, no a la gente a nuestro alrededor, no a la iglesia del Señor, porque si bien es la novia del Señor, pero es imperfecta, no al siervo del Señor, porque sí es un siervo del Señor, pero es imperfecto, no a nadie, no a la tierra, puesto los ojos en el cielo, viendo claramente lo que Dios quiere para ti, para tu familia, para tu vida. Y todo esto, dice el Señor, tienes que comprarlo, tienes que pagar un precio. Esa unción no viene gratis. Hay que comprarla de Dios. Y lo último que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El versículo más importante, diría yo, de la palabra de Dios. El sacrificio de Dios está hecho. Dios hizo todo lo necesario. Lo único que yo tengo que hacer es abrir la puerta y decirle al Señor, Señor, entra, hazme esa nueva persona. Es impresionante ver la cantidad de personas en las iglesias evangélicas que nunca le han abierto la puerta al Señor. Pastores que nunca han abierto la puerta del corazón al Señor. Lo tienen al Señor ahí alrededor, tocando la puerta como un fan, como un superestrella, como alguien importante, como el Señor, pero no como mi Señor. Y que cada uno de nosotros, hermanos, estemos 100% seguros de que un día le abrimos la puerta al Señor. Y si no, este es el momento para abrírsela, porque el Señor viene pronto, porque el tiempo se acorta,
Porque después de estas cartas que el Señor escribe a las iglesias, si ustedes ven lo que viene después, el fin empieza. Y estamos allí, a las puertas. Y que Dios nos libre de ser como esa iglesia de la Odisea. Que seamos como la de Filadelfia. Que seamos como la de Efeso. Que aunque el Señor tenga algo que decir de nosotros, pero que tenga cosas buenas también que decir. Y que podamos comprar de Él lo que Él quiere darnos. Vamos a poner esto en manos del Señor. Quisiera terminar con esta palabra que el Señor dice a las iglesias cada vez que termina un mensaje para cada uno de ellos. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia. Y si lo tomo personal, porque este es un mensaje personal, no es para la iglesia, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu te quiere decir. Y que todo esto que estamos hablando no quede en el aire, que todo esto que estamos hablando llegue a nuestro corazón, como dijimos, para estar preparados para el pronto regreso de nuestro Señor. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres nuestra alfa y nuestra omega, nuestro principio y nuestro fin. Y en este día, Señor, te pedimos que todo eso que tú quieres que compremos de parte tuya, nosotros lo podamos recibir. Quisiéramos decir, Señor, en este día que estamos dispuestos a pagar ese precio. El precio que nos saque de la tibieza, el precio que nos saque de la indecisión, el precio que nos saque de esa incertidumbre en la que muchas veces vivimos. El precio que nos acerque hacia ti. El precio que significa el que tú seas el primero y el último en nuestra vida, nuestra alfa y nuestra omega. Y que en este día, Señor, cada uno de nosotros, como parte de esta iglesia tuya, estemos dispuestos a pagar ese precio para que nunca, Señor, tengamos ni siquiera una traza de esta iglesia de la Odisea. No queremos ser tibios, Señor. Queremos que tú calientes nuestro corazón, Señor, calientes nuestra vida. Que si es verdad que tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar, que tenemos que hacer muchas otras cosas, Señor, que tú seas lo más importante en nuestra vida. Que tú seas nuestra alfa y nuestra omega. Y en este día, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje que tú tienes para las iglesias, este mensaje principalmente para esta iglesia de la Odisea, que es la iglesia de este último tiempo, tú lo profundices en nuestra vida y lo lleves a lo más profundo de nuestro corazón, Señor, para que nunca, ni un poquito de tibieza aparezca en nuestro corazón. Queremos comprar ese oro, Señor, queremos comprar esas vestiduras, queremos comprar ese colirio santo que viene de ti. Queremos, Señor, abrirte la puerta de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, para que tú seas el centro, Señor. Líbranos, Señor, de esos espíritus engañadores. Líbranos, Señor, de esas doctrinas de demonios. Pon una venda, Señor, en nuestros ojos para que no veamos nada de eso. Pon un tapón en nuestros oídos, Señor, para que nunca escuchemos nada de esas cosas que nos pueden apartar de ti.
que nos pueden hacer creer que tu evangelio es fácil, que tu gracia, Señor, es fácil. Y abre nuestros ojos, Señor, para que podamos ver lo que realmente tú quieres que veamos. Y que como iglesia, Señor, como iglesia, podamos abrir nuestros ojos, abrir nuestros oídos y escuchar lo que tú nos tienes que decir. Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús. Queremos estar preparados para recibirte. Queremos tener el oro en nuestras manos, estar vestidos con esas vestiduras blancas y con nuestros ojos, Señor, bien limpios para poder verte a ti claramente cuando tú te presentes. A ti, nuestra alfa y nuestra omega. Cántale al Señor con todo tu corazón. Mientras cantas esta canción, dile al Señor: tú eres mi alfa y mi omega. Tú eres mi principio y mi fin. Yo quiero que tú renueves mi vida, que tú me cambies, que tú me transformes. Quiero ser un sacrificio para ti, Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dile una vez más al Señor: a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy. Me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy. Me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre vi. Y si esa es tu oración en este día, levanta tu mano derecha y dile al Señor: yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar,
que siempre viva en tu voz. Dile una vez más con toda la fuerza de tu corazón. Sí, Señor. Quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Sí, Señor, siempre queremos vivir en tu voluntad, Señor, y caminar en ella todo el tiempo, unidos como iglesia, Señor, tomados de la mano, avanzando hacia ti, caminando siempre, Señor, en tu voluntad. Bendito sea tu santo nombre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por tu Espíritu, Señor. Que la palabra tuya penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y haga los cambios que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor. Vamos a tomarnos todos de las manos y vamos a recibir la bendición de nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, la paz de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz. Y tenga misericordia, y tenga misericordia, el Señor te muestre su rostro, te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Amén, la paz de Dios con cada uno de ustedes. Nos damos la paz a nosotros y nos bendecimos en el nombre del Señor.